lunes por la noche. ¿Verdad que sí? Me encantan los lunes, ya Es sabes. bonito el lunes. Es bonito, llegamos y ha habido muchísimas noticias, ¿verdad? Tú que eres la reina de la No, noticia. reina no. Soy una simplemente esclava de lo que sucede en el mundo. Y sabes que está súper movido, con Muy. lluvias, con calor. Hoy tenemos un tema interesante de los medios que a las dos nos apasiona muchísimo y con un invitado A de ver. lujo que también ya es nuestro amigo, nuestro colaborador, Claro el que sí. doctor Israel Huerta. ¿Cómo estás, Muy Israel? bien, qué gusto verlas, qué gusto escucharlas. Recuerden que el doctor Israel Huerta Solano es egresado y docente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y Premio Nacional Silva Macotela, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México a las mejores tesis en el ámbito nacional en el área de la psicología educativa. Por eso este tema nos parecía importante que vinieras tú. No, Así es, y a lo mejor quien nos escucha ahorita que recién ingresamos con esta introducción que hizo Dulce, a decir, ¿cómo? Hablando de Wendy Guevara, un show que no tiene mayor relevancia, pues curiosamente eso fue lo que nos llamó la atención ahora que fue coronada como la ganadora de la Casa de los Famosos, el ver todo el movimiento social que se hizo en torno a ella, tanto que se decía en esta última edición o en la final de este programa, que de 40 millones de votantes, votaron por ella 18 millones de personas que siguieron este evento, que la audición o el seguimiento de esta final superó la transmisión de Qatar. ujú. Gente de otros países, incluyendo España, Colombia o Sudamérica, votaron por ella. Artistas de cierto reconocimiento también la apoyaban. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para que una persona con estas características que tiene Wendy Guevara haya logrado mover a tanta gente? Eso es lo que nos interesa saber y por eso le agradecemos a Cristian que esté con nosotros. ¿Qué tiene Wendy Guevara para haber generado todo este movimiento social y también económico? Bueno, me parece interesante efectivamente el tema porque parecería que es, bueno, irrelevante Superficial. y superficial lo que pasó, sin embargo muestra, bueno, ciertas características. Y fíjate que aquí me gustaría a trabajar esto o abordarlo desde un punto de vista que tiene que ver con la construcción de los ídolos mediáticos, ¿no? Porque más allá de las características que pudiera tener o la orientación e identidad de género que pudiera tener Wendy, tendría que ver mucho con la construcción de lo que es, y esto, bueno, lo podríamos ver inclusive desde los héroes míticos, ¿no? Los héroes mitológicos en los que las personas representan algo, pero sobre todo representan aquello que es esencialmente humano, como un héroe mítico, pero también representa los valores que tiene y domina una cultura, porque de alguna otra manera también Wendy representa los valores sociales actuales y también los valores de inclusión o también los valores que se siguen de una sociedad que está cambiando. Es decir, eh, aquí no podríamos hablar de algo bueno o algo malo. En todo caso, tendríamos que hablar que en este momento histórico, en esta sociedad particular en la que nos está tocando vivir, hay ciertos referentes de Wendy como persona, pero que también de alguna otra manera se sigue, se observa y comparte historia con otras personas que no precisamente son trans, pero que viven una vida muy parecida a la que ella vive. Es curioso porque su fenómeno, o por lo menos el fenómeno que aparece, se parece mucho al que aparecía en las telenovelas en los años 90 o en los años 80. Como María del Barrio, por Sí, ejemplo. exactamente. De hecho, yo pensaba ayer en Mariela del Barrio, justamente, porque, por ejemplo, Mariela del Barrio, yo me acuerdo perfectamente del primer capítulo. Oh, Sí, no, sí, ¿se claro. acuerdan del Me primer acuerdo del primer capítulo? capítulo. Bueno, es que era con Talía, hija. Claro, pero entonces era hasta la canción, ¿no? María del Barrio. Sí, mi familia, mi madre nos abandonó porque mi padre no cumplió, porque pasó Sí, esto y mi sí, lo vida recuerdo sufrió y claramente. un día mi suerte cambió por el cachito y bla, 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 ¿no? Y el asunto tiene que ver muy parecido a lo que sucede con Wendy.
Sí, o sea, lo que sucede con Wendy, porque Wendy también viene de una familia en la que el papá era alcohólico, en la que no había dinero para comer. De hecho, vi un video hace poco de ella donde decía que le decía a la mamá que bueno, se fue a dormir, le decía, duérmete. No, mamá, es que tengo hambre, no quiero comer. Entonces, de alguna otra manera refleja también las situaciones de muchas personas en nuestro país que no tienen para comer o que se van a dormir sin comer o que tienen estas condiciones. Entonces, es muy parecido al reflejo social. Aquí lo curioso es que ya no se hizo a través de una telenovela, sino ¿no? se hizo a través de hipertelevisión, ¿no? O de una hiperrealidad, en la cual ya no solo se conecta bueno, de una visión unidireccional, en la que el público ya no participa, sino que también se hace a través de la participación del público que van construyendo la imagen de lo que es ella y ella a través va construyendo la otra imagen social que se quiere perpetuar. Pero es como una telenovela, literalmente como una telenovela. Y yo creo que eso, y lo comentabas tú, me gustaría que lo dijeras tú, Mónica, de que la gente, mientras estuvo dentro del reality show, la veía como un personaje. Sí, claro. Pero al salir, que tú nos comentaste, es que ya al salir, que la gente empezó a cambiar porque no tuvo el final feliz que ellos esperaban al relacionarla con el otro participante que era Nicola. La gente se le volteó, dijo que cómo era posible que estuviera con ese hombre, un tal Marlon, que era un explotador y que iba a acabar con ella y su dinero. Y bueno, la gente al día siguiente, después de haber sido nombrada ganadora, se le voltea. Y tú me explicabas ese fenómeno, cómo lo percibías, Moni. Sí, cuando de alguna manera la idealizaron Sí, claro. estando allá adentro. A ver, desconozco las reglas, honestamente no la vi, pero ella sabía lo que la gente pensaba, No, no sabía. ella estaba... Solo de alguna manera sabía que estaba bien porque no votaban por ella o porque sí votaban por ella y se seguía quedando. En este programa, ella jamás pensó el arrastre que tenía con la gente. Ella siempre creyó que por ser una persona transgénero la iban a sacar pronto o que si la nominaban la gente no iba a votar por ella porque decía, es que la gente no va a votar por una persona transgénero. Y cuando estaba adentro se quejaba de alguna manera del acoso de uno de los participantes, ¿no? De los compañeros. De alguna Nicola. Sí. de ese. Pero cuando sale y tiene esta pareja que es un abusador, a la gente ya no le gusta porque es lo real. Que finalmente desde que entró ya estaba con ella, ya estaban Claro. juntos. Sí, y aquí, por ejemplo, está esta parte que yo decía, por ejemplo, de los héroes míticos y de las historias míticas, ¿no? Porque también tiene que ver con arquetipos sociales, porque, por ejemplo, en las tragedias, o sea, si tú ves una tragedia griega o ves una tragedia literaria o la que sea, los héroes no precisamente encarnan, por ejemplo, virtudes, ¿no? En el sentido tradicional de lo que conocemos como una virtud, sino que también pueden llevar a otros elementos, que de hecho, por ejemplo, también se idealiza, por ejemplo, en estas películas mexicanas que veíamos en los años 50, 60, en las que se veía la figura de la mujer, explotada por el hombre, y que el hombre, bueno, la regenteaba y la llevaba para acá y la prostituía, pues, pero es una tragedia, ¿no? Al final de cuentas también una tragedia, pero te van vendiendo esa idea. Aquí, por ejemplo, lo interesante es que lo que busca en esto, o sea, en toda esta creación, también las personas es buscar sentido y respuesta a muchas cosas que las personas tienen, ¿no? Sí. Así es, tenemos que hacer una pausa. Es que te estaba esperando que dijera, tenía su idea. Pero es nuestro amigo que ya sabe de radio. Te ve haciendo esa seña y Sí. dice, ya nos vamos entonces bien. Bueno, ahorita regresando. Sí, para continuamos. continuar, vamos a continuar. Tenemos una sorpresa para ustedes. Nos gustaría que participaran con nosotros al 33 18 80 76 41. Envíenos su nota de voz. Platíquenos honestamente si la vieron o no la vieron, porque sé que mucho de esto simplemente vive en la privacidad de cada uno y a algunos no les gusta platicar que la vieron, pero cuéntenos si las vieron, si se sentaban juntos con la familia o si jamás les importó. Que también es cierto esto que acabas de mencionar, Mónica, volvió a reunir a las familias Sí. enteras para ver el reality show. Sí, Fíjate nada más. fue un fenómeno. Ujú. Platíquenos qué les dejó este programa, este reality show, y van a participar al final, vamos a hacer una selección para que se lleven un regalo sorpresa. Vamos a una pausa y volvemos a Desde la Mesa.
Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto, 91.5 de FM. Durante el mes de agosto, Mi Gran Esperanza y Fundación Soriana te invitan a unirte a la campaña Saca un 10 en la lucha contra el cáncer infantil. Podrás realizar tu aportación económica en el área de cajas de las tiendas Soriana Participa. Realities. Para mí hablan de la pobreza del tejido social que hoy en día vivimos todos los días. Para mí son falta de perspectiva en el sentido de pertenencia a un grupo social, solo muestran el vacío en muchos sentidos éticos, morales, emocionales, de equidad de género y de personalidad. Y honestamente, en lo particular, prefiero ver una buena película con mi familia que ver este tipo de programas con falta de contenido. Saludos, Javier Preciado. En este caso, bueno, también hay que ver lo que consumimos con los ojos y con los oídos. Y fue un producto que estaba ahí en una vitrina y tú sabías si te lo comías o no te lo comías. Sí, claro, y al final de cuentas termina siendo precisamente lo que sucede con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos ya en el sentido muy sociológico de la fama, que al final de cuentas, Laura lo decía muy bien hace rato, ¿no? O sea, no estamos, ni siquiera ya no hablamos del programa, hablamos de una persona en particular, porque de hecho el programa parecería que en momentos quedó a un lado para hablar solo de la persona, que es de quien se sigue hablando y probablemente seguirá un tiempo hablando, ¿no? Y aquí la fama como tal, y se observa, pues seguiría más bien como una tarjeta de presentación. Y Laura decía, bueno, pero ¿por qué las personas al siguiente día ya se alejaron, se le pusieron en contra? Bueno, pues porque la fama, desde un sentido sociológico, se construye a través de rumores, de comentarios y también de las opiniones de otros. De eso se hace la fama. O sea, la fama tendría que ver, por ejemplo, con etiquetas sociales. Sí, o sea, la fama no es así como que algo que llega, no, te etiquetan socialmente y es una tarjeta de presentación, pero para llegar a ser famoso necesitas de exposición. O sea, Sí. no puedes llegar a ser famoso si no te expones. Y esto tendría que ver con elementos estructurales, literalmente estructurales, ¿no? Porque para que esto se genere la fama necesita de una estructura que genere quién va a ser famoso bajo un producto. Tú lo acabas de decir de una manera muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo se crea, lo decía esta persona que mandó el mensaje, Javier, decía, bueno, no se crea solo la persona, sino también creas el público al que va dirigido el contenido. Y entonces, a través de esa interacción, tú creas una realidad mediática. Es decir, quién lo consume, pero también quién lo hace. ¿No? O sea, es una situación de interacción, lo cual en este sentido estricto es necesario, sí, porque también el contexto lo pide. O sea, no es algo que haya surgido como de lo voy a hacer mañana, ¿no? Por ejemplo, si alguien vende, vamos a exponer, ¿no? El clásico del refresco rojo, de la Navidad. ¿Por qué es tan famoso en ese momento particular del año donde los anuncios son sumamente emotivos y emocionantes y tú ves y quieres llegar a tu casa con la familia? ¿Por qué? Porque en esa necesidad social mediática que existe surge un producto que se vende y funciona porque es una realidad social y mediática creada. ¿Sí? Y aquí podríamos entonces también desde un punto de vista sociológico pues hablar de la fama pero desde tres puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, una que sería la fama en el que destacan personas, por ejemplo, que tienen responsabilidad social, que sí tienen cargos relevantes y públicos, pero usualmente te fijas son personas que permanecen alejadas como del medio y curiosamente son personas que sí pueden tomar decisiones sociales y decisiones relevantes. Por ejemplo, me llama, a veces escucho a la hora por la mañana y vienen las personas y hablan sobre situaciones que toman decisiones, pero usualmente no viene viene el gobernador o se habla con el gobernador, pero habla quien recibe la orden y a través de alguien llega, o sea, es un canal, Sí. ¿sí? Y entonces dicen, pues el de obras públicas o el de esto, y entonces se lleva a cabo la situación. Existe otro tipo de fama que está más relacionada con personajes que son notorios, por ejemplo, pueden ser artistas, pueden ser empresarios, no sé, que no tienen un poder social real, es decir, no pueden tomar decisiones, pero sí influyen o se mantienen en cierto punto que las personas los puedan tener. Y hay otro que es de lo que estamos hablando, que tendría que ver con personas que son normales, en el sentido estricto, exaltan a la fama. Y esto, en el sentido estricto, se llamaría fama igualitaria.
Y la fama igualitaria tendría que ver con elementos de creación de una nueva élite social. Literalmente se crea una nueva élite social. Es decir, no tienen poder de decisión, no pueden tomar las riendas de algo, pero con su misma creación dentro de esta élite social se crean otros elementos y también se crean nuevas situaciones. Fíjate, es curioso en el programa que al final solo quedaron hombres Y Wendy. y Wendy, ¿sí? Entonces es una realidad también de igualdad, o sea, perdón, de equiparación, de contraste, hombres y Wendy. Y la mayoría de estos eran hombres, usualmente misóginos, y eran blancos, o por lo menos de una posición social medianamente alta, que contrastaba con ella, que venía de una situación de vulnerabilidad, una minoría, podríamos considerarla, y también que vivía en una situación de pobreza o de situación precaria y vulnerable y de vulnerabilidad. Entonces ves estos contrastes sociales y también eso permite explicar por qué las personas se identificaban con ella o por qué se identifican, porque también ese contraste social usualmente lo vivimos. Valga la expresión, pero también reproduce lo que mencionamos hace rato, mucha de la esencia que reproducían las novelas de Televisa en los 80s, porque sí la reproduce. La Cenicienta. Exactamente es la Cenicienta, o sea, estamos viendo una Cenicienta moderna. Dejaron a más bien a Blancanieves y a sus 7 enanos, Podrías decirlo que sí, o sea, lo dijiste de una manera así, pero tienes razón. porque también dejaron a todas las otras mujeres, bueno, a las mujeres que estaban ahí, las sacaron, no votaron Exactamente. por ellas. Quiere decir que es un público misógino. Sí, y fíjate que también es un público de mucha doble moral, porque estaba viendo en la mañana las cifras de personas que ven, por ejemplo, las mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Y curiosamente para ser un pueblo o ser un país donde existe tanta misoginia y tanta homofobia y tanta transfobia, o sea, iguala casi las cifras de las mañanitas de la Virgen de Guadalupe o de la romería de la Virgen de Zapopan a las de ver a una persona trans coronarse como parte de un grupo social vulnerable. O sea, sí, también nos habla de eso, ¿no? De esa desigualdad social que quiere salir. Laura dijo hace rato bien interesante. O sea, no quieres decir que la viste, porque también de alguna otra manera, cuando tú dices que la viste, también implica un etiquetaje para ti, porque lo empiezan a decir, qué corriente, ¿a poco viste eso? O es que naco, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo ves eso? Pero entonces el etiquetaje no solo se da hacia el personaje de Wendy, sino se da a quien sigue a Wendy, que es lo mismo que pasa con el presidente, ¿no? O sea, quien sigue al presidente Chairo. Y entonces ya en redes sociales alguien hace un comentario, entonces, lo entiendo lo que tú dices, ¿por qué Chairo? Sí. Tú dices, bueno, es que una cosa no implica precisamente la otra, implica también la construcción de qué haces tú como público, pero también la construcción de qué haces tú como persona. Pues fíjate que eso que comentas es cierto, mucha gente no quería decir que lo veía porque es como una especie de estigma, ¿no? Ay, si tú ves ese programa, entonces tu nivel intelectual o tu capacidad están muy por debajo de... Pero yo creo que también depende de la forma en que lo hayas visto, lo hayas percibido, cada quien, ¿no? Ni una forma es mejor ni la otra es peor, simplemente cada quien la percibimos de una manera. Y creo que a mí fue lo que me empezó a llamar la atención. Nunca vi el programa en televisión, todo lo que me salía en redes sociales, pero me empecé a dar cuenta de todo esto, de este fenómeno que se estaba generando, porque mucha gente que no podrías imaginarte estaban al pendiente. De hecho, se le cambió el nombre al programa aquí entre los seguidores, ¿no? Ya le pusieron la casa de Wendy en lugar de la casa de los famosos, del arrastre que Wendy estaba teniendo a nivel internacional. Entonces, llama la atención el que una persona con tan baja escolaridad, que sí, muy grosera al expresarse, porque sí, decía de 10 palabras, yo creo que 7 eran groserías, pero con una inteligencia, una habilidad para responder, una facilidad, ay, se me fue la palabra, cuando es muy hábil para responder, ella así lo era, ante cualquier situación,
Y yo creo que eso es lo que logró conectar con la gente. Hubo una situación con ella que a mí me llamó mucho la atención hace tiempo, antes de que estuviera en la Casa de los Famosos, cuando empezó la bronca de si una mujer transgénero era mujer o era hombre o qué era. Ujú. Ella en una entrevista que le hicieron dijo, a ver, yo voy a decir cómo me siento yo. Y no estoy ni a favor ni en contra de ningún grupo, ningún colectivo, ni nada. Pero yo sé que yo no soy mujer. Mi apariencia podría ser de mujer, pero yo no soy mujer. Y yo respeto a las mujeres. Y podré quitarme mi miembro viril, masculino, como ella le dice, pero jamás voy a ser mujer. Porque una mujer es la que nace mujer y una mujer es la que engendra. Y yo no lo soy. Entonces sé que hay mucha gente de mi comunidad que me rechaza porque yo digo esto. Porque muchas mujeres transgénero sí se sienten mujeres. Pero creo, tú eres el especialista, esa parte masculina jamás va a dejar de existir en las personas. Yo le comentaba a Mónica cuando empezamos a hablar del tema, porque decían pues sobre la costumbre que tiene Wendy de mantener, por decirlo en estos términos que son los que se usan, a la pareja con la que está. Sí. Y fue lo que le dije, es que jamás va a dejar de ser hombre. Aun cuando toda su apariencia sea de una mujer, su parte masculina sigue ahí. Y una parte masculina es de ser la proveedora o el proveedor, el que tenga el poder económico, el que tiene, el que paga manda, como dicen por ahí. Y yo creo que esta es la parte en que Wendy, por eso, y yo te lo expongo como yo lo pienso, es que le gusta proveer a sus parejas de las comodidades, porque su rasgo masculino está ahí latente. Entonces, si ella fuera lesbiana, por decirlo, porque ahora es aparentemente ser mujer, pues entonces tendría una novia y la mantendría ella, y ahí no sería tan mal visto. Pero como es un hombre, entonces la gente juzga que está mal que mantenga un hombre. Sí, y tiene que ver con, no tanto, bueno, sí, con la parte masculina, pero la parte masculina creada socialmente, porque de hecho también las mujeres la tienen, ojo, o sea, en esta parte machista, ¿no? O sea, el hecho de que llega y dice, no, pues tú lava los trastes porque eres la mujer. No, pues es que tú haces esto porque eres la mujer y el hombre hace otras cosas. Tendría que ver con el cómo desempeñas tu rol social. Y seguramente ella lo aprendió en su sociedad o en el entorno en el que se desarrolló, se desempeñó, porque esas cosas se aprenden. Y nosotros en nuestra sociedad también hemos aprendido que la mujer que mantiene al hombre, pues el hombre es un mantenido y el hombre es esto, es decir, cuando los roles sociales también no tendrían que ver con elementos si son masculinos o femeninos, sino tendrían que ver con una construcción social de lo que es lo femenino y de lo que es lo masculino, que son dos cosas diferentes. Bueno, es tiempo de irnos a otro corte comercial. Déjenme leer otro mensaje. Tenemos a Manuel García que nos dice: grande y bendecida semana para todos ustedes y los radioescuchas. No soy de ver mucha televisión y lo del programa en referencia no fue de mi atención. Ni lo vi y supe por la radio quién ganó. Saludos, soy Manuel García. Gracias por escuchar radio. Vamos a la pausa. Y volvemos a Desde la Mesa. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a que... Estamos. Zona 3. Entre 50 y 70% de las personas trans son víctimas de violencia, específicamente por sus familias, en las escuelas y en situación laboral, lo que les provoca estrés y depresión. Aunque algunas expresiones de la diversidad sexual y de género han conquistado con su lucha espacios y derechos, como las personas homosexuales o bisexuales, la realidad no es la misma para las personas transexuales o no binarias. El acceso a la educación, el trabajo, la protección social y otros derechos siguen sin ser respetados. Sí y no. Ya estás al aire. Sí, ya sé. Por favor, contente.
Contente, no seas tan A ver, apasionada. es que aquí tenemos un debate. Un debate. Porque, a ver, di lo que acabas de decir de ella, de lo que es. Lo que pasa es que estábamos hablando de que a lo mejor el morbo fue lo que generó que la gente siguiera No, es eso, el morbo es lo que generó Bueno, todo este movimiento de 18 millones. yo Imagínate, creo pues, si difiero votaron, un poco. ¿cuántos millones votaron? 40. 40. Son los que votaron, pero Lo que lo pasa- vieron muchísimos más. Yo creo que se está también, al decir que es morbo nada más, se están quitando ciertas cualidades que a lo particular yo vi en Wendy y que para mí fue lo que hizo que la gente entrara y se enganchara con ella. Agilidad mental, era creativa, es simpática. Hay una imagen donde ella no está haciendo absolutamente nada, solamente está sentada en una escalera de caracol comiendo un helado y la gente se enganchaba porque tiene un carisma muy particular. Independientemente si es grosera o no, la gente conectaba con ella y no creo que sea por el morbo de que era transgénero. Creo que era esa forma tan particular que tiene de ser, la vivencia, la historia de vida que tuvo, la forma en que tiene de platicarlo y que a pesar de toda esa historia de vida que tuvo, ella siempre fue la que tuvo la chispa y fue el centro del programa. Se llegaba a decir, si no estuviera Wendy yo no vería el programa. Y no por morbo, sino por la simpatía que despertó, y misma que allá a través de sus diferentes videos que tiene en su cuenta de YouTube y todo eso, ella generó. No es el morbo de que sea una persona transgénero. Creo que es esa. Tú lo viste sin morbo, tú lo viste o Sí. estabas entretenida con lo que pasaba por eso. Pero fíjate las características de personalidad que describiste. Ujú. Dijiste, agilidad mental, Ujú. creativa, simpática, conecta. Todo eso es lo que tiene o son las características de una personalidad carismática Ujú. con camino al éxito. Ujú. ¿Quién tiene esto? Niurka. ¿Quién tenía esto? Paco Stanley. ¿Quién Ujú. tenía esto? Lucerito. Ujú. Podemos decir de un montón de personajes que tienen o han tenido en la historia todo esto. Ujú. Ella lo tiene. Es cierto, no hace falta preparación académica No. para tener todo esto. Eso va muy aparte, muy por separado. ¿Cuánto dices que cobra, doctor, ahora por un reel? Fíjate que en la mañana lo que estaba viendo, te digo, porque salió en la revista Forbes, y de acuerdo a su cotización en redes sociales y todos los analistas dicen que puede cobrar ahora entre $2,000 y $3,000 por un reel. 2,000 y 3,000 el dólares. día de hoy. Ahora, a partir de ahora, yo como mercadóloga, para mí lo interesante sería es qué marcas van a querer engarzarse con ella, con su imagen. ¿Qué cosa es lo que va a anunciar? El PAN, el ¿Cuál Partido de PAN? Acción Nacional ya la está buscando. Ay, caray, Sí, ¿cómo aquí- que? sí, Bueno, claro. hablemos de necesidades. Exactamente, estamos hablando de necesidades, eso. porque tiene que ver mucho, lo tú eres como mercadóloga y es cierto, tiene que ver con la creación de un Star System, ¿no? Un sistema de estrellas que tenemos. Y esto ya se vivió, por ejemplo, también con la figura de Juan Gabriel. ¿Qué es lo que pasa? Con la figura la desmitificas y entonces la humanizas. Porque acuérdate, por ejemplo, en los 80s, bueno, en los 70s también, ¿no? 90s, las figuras eran inalcanzables. O sea, eran intocables. Por ejemplo, veamos la tele y era, sale en la tele, ¿no? Y entonces ahora las figuras a través de los realities, del Big Brother y todos estos, se van desmitificando y entonces se van humanizando. Y entonces vemos la parte humana de las personas y se vuelven alcanzables y se vuelven en este sentido una serie de personajes, ¿no? Quiero hacer una acotación en este momento preciso que acabas de mencionar al Big Brother. Ujú. Desde todos los tiempos que se han hecho este tipo de realities, creo que ninguna persona tuvo el alcance y el impacto que Wendy Guevara. De todos los ganadores de los reality shows nacionales e internacionales, ha logrado conectar con tanta gente y, como he dicho, a nivel internacional. Porque ahora se suman las redes digitales en donde con un clip puedes enganchar a la gente para
que se vaya a este canal, esta plataforma donde se veía el reality show. Sí, pero no estoy hablando nada más de Big Brother. Desde hace tiempo existe la Yo lo Casa que de digo los es Famosos. que ahora son tiempos nuevos en la Sí. comunicación y donde se usan todas las plataformas para hacer promoción. De hecho, de lo que yo me enteraba es por un personaje que sigo en Twitter Ujú. y yo decía, ¿y esta por qué está mencionando lo que pasa ahí? Pues porque le estaban pagando para que hablara de eso, porque normalmente no hubiera hablado de Pero eso. cuando estamos hablando también de la Veneno cuando surgió y En los el 90s, impacto que 80s, tuvo, 90s, sí, claro. y tuvo mucho impacto y no había las redes sociales que hay ahora. Pero no el impacto que tuvo ahora. Sí, Wendy. pero si lo comparamos, si lo Sí, es muy equiparamos, similar. si lo Y es muy similar. equiparamos, entonces los reality shows de todos los que conocemos ya existían en las redes sociales. De 10 años para acá ya existían y sin embargo aún no ninguna persona ha tenido ese impacto. Pero también tiene que ver con el aspecto, por ejemplo, desde el interaccionismo simbólico. Aquí, por ejemplo, estaríamos a hablar de cómo me construyo yo. Por ejemplo, si hablamos del self, del yo de Wendy, y de todos, no solo de ella, por ejemplo, tendría que ver también con la respuesta social que recibo del otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo ser yo si no soy yo a través de ustedes y a través de las personas. Porque las personas me dan una respuesta social para conocerme a mí. O sea, yo no puedo ser un ser individual aislado no, o sea, ella sigue haciendo lo que sigue haciendo y sigue hablando lo que va a seguir hablando, como todos, porque va recibiendo una respuesta social. Y es decir, también aquí cuando hablamos de esto tendríamos que ver con los símbolos que construye, porque aquí no solo tendría que ver con el lenguaje, o sea, no tiene que ver con el lenguaje, tendría que ver con toda la respuesta social o toda la respuesta simbólica que va teniendo. Y entonces se va haciendo un intercambio de símbolos de toda su respuesta, porque se logra, estaba comiendo nieve y estaba así. Pero si tú la ves, y yo conozco muchas personas trans o de la diversidad, etcétera, y el comportamiento de Wendy no es muy diferente del de muchas personas trans o drags o gays que uno puede conocer de cierto ambiente y de cierto estrato social. No es muy diferente, ¿eh? De hecho, en la mañana veía una que la entrevistaban por su cumpleaños. Decía, no, pues es que tengo contenido que la gente se va a caer de tal y que le voy a enseñar las tal y le voy a decir tal. Pero tiene que ver con la construcción de signos y la construcción de símbolos sociales que vamos haciendo. Porque, por ejemplo, aquí el asunto no es solo lo que pasa ahorita, sino que está reconfigurando nuestra percepción de lo que es ser una persona en la diversidad sexual, de lo que creíamos y de lo que vamos a creer después. O sea, no sé si me voy a entender un poco, pero reconstruye lo que creemos. El problema es que no todas las personas de la diversidad sexual son como Wendy Guevara. No lo son. El problema aquí es que se podría crear que, o sea, tiene repercusiones buenas para la comunidad, pero también tiene repercusiones malas, en el sentido de que no todas las personas se identifican ni con esa orientación, ni con ese género, ni con esa identidad sexual, y entonces ahora muchas personas pueden repercutir y perpetuar el estereotipo que muchas mamás, digo, a mí me ha tocado atender muchos chavos que lo dicen, es que mi mamá cuando yo salí del closet, lo primero que me preguntó, me dijo, hijo, ¿tú vas a usar peluca y tacones? Entonces se vuelve a recrudecer en este sentido esta parte, porque entonces otra vez muchas personas van a creer que ser gay no es la orientación y esto, sino tendría que ver con la identidad, y la identidad del gay en nuestro estado, perdón, de nuestro país, sigue siendo como lo hace Wendy. O sea, yo no digo ese carisma en nada, lo tiene y efectivamente, pero sigue siendo el que es pasivo, el que es penetrado, el que usa tacones, el que usa tal, es decir, sí está bien, pero se vuelve al estereotipo que se tiene de gay. De hecho, gay que es maltratado y golpeado por un hombre que abusa de tal, porque de hecho es el miedo de muchas familias cuando sale. Ten cuidado porque el ambiente gay es muy crudo y es muy fuerte y es un ambiente muy hostil. Es lo que muchas personas creen. Y Wendy vino a decirnos que sí, que es efectivamente el ambiente gay es muy cruel, es muy crudo. Cuando sí puede serlo, pero también vivimos en un contexto social distinto. Y no se está viendo a Wendy en el contexto social actual, porque ella de alguna otra manera se está beneficiando del contexto actual. O sea, esto no podía haber pasado hace 10 años. Es el actual y el de ella también. Claro. ¿No? Claro. Eso no pasa
a todos. Bueno, es cierto, comadre, ya nos vamos a la pausa, ya se va rapidísimo y Se nos nos va queda a un acabar, cachitito, sí. un cachitito, porque sí me gustaría analizar ahora por qué se van en contra de ella, ahora que la conocen fuera de cámara. Ok. Vamos a una pausa y volvemos a Desde la Mesa, 33 18 80 76 41. Comunícate con nosotros. Referirse a una mujer trans como transgénero es muestra de desconocimiento del tema, pues se da a entender que son hombres sintiéndose mujeres o son hombres queriendo ser mujeres. De acuerdo con la clínica especializada Condesa, transgénero es la identidad de género de cada persona, el reconocimiento como hombre o mujer que no corresponde con el género asignado al nacer. Esta identidad no implica ninguna forma específica de orientación sexual, ya que las personas transgénero pueden identificarse como heterosexuales, homosexuales o bisexuales, entre otras preferencias. Bueno, estamos de regreso a Desde la Mesa. Nos quedan muy poquitos minutos. Gracias a todos ustedes por haberse comunicado con nosotros, mandarnos sus mensajes. Muchas gracias a Eder Mora. Nos dice, buenas noches. La pregunta o tema de conversación para otra noche podría ser, ¿por qué la sociedad en general está consumiendo tanto reality show? No importa la televisora. Todos los reality son de bajo contenido educativo, formativo, y por el contrario promueven conductas negativas como a manera de hablar obscena, el chisme, la disputa, la traición, la burla, denigrar al otro, etcétera. Muchas gracias y buenas noches. Que algo que me llamó la atención de este reality show, recuerdo que el primer reality show, los participantes, Por cierto, ¿cuál fue el primer reality show del que te acuerdas? pues el primer Big Brother, donde salió la mapacha, la negra, el pato, el doctor, Yo recuerdo Rocío. otro. Fue aquí, en Guadalajara. Ah, no, la Casa de Cristal ahí La en Casa de La Casa de Cristal. en la Gran Plaza. Pero a lo que voy es, en aquel tiempo las malas palabras no se permitían. Creo que ahí fue cuando se empezó a popularizar el güey. Sí. Creo que era la Sí, sí, palabra sí. que más usaba. Pero en esta no hay ninguna restricción. Y estamos hablando de tele. Sí, pero tiene que ver con lo que yo te decía, con los valores sociales, o con o lo que consideramos valores sociales, porque tienen que ver con etiquetas, ¿no? Y tienen que ver, lo que yo te decía, con posiciones, que ahorita lo platicábamos, ¿no? Por ejemplo, tú decías, ¿no? De que del Marlon y de Nicola, y que les decían, y que uno le agarraba y que otro no le agarraba. Sí, pero tiene que ver con las posiciones de quien lo hace. Por ejemplo, un ladrón de cuello blanco, o un industrial, o alguien que roba, o que acomete o comete alguna situación inadecuada en contra de sus trabajadores, nunca va a decir que es robo. O sea, el robo está asociado o el ladrón está asociado a cierta clase social, Sí. o el delincuente está asociado a cierta clase social. Sí, hasta le llaman bonito, ¿no? Cuello Claro, blanco, o sea, exactamente. limpiecito, muy, bueno, me lo imagino muy planchado, Claro. muy almidonado. Pero tiene que ver con la posición social. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se le fueron en contra o por qué cambió esta situación? Porque es la posición de quien te lo hace. No es lo mismo que alguien rico, blanco, guapo, bonito, etcétera, te acose, a que te acose a alguien feo, pobre y que trabaja en la calle. Sí. Una forma es llamarlo acoso y la otra es piropo para algunas personas, aunque sea crudo decirlo de esa Sí. manera. Y acá tendría que ver con el elemento y tiene que ver con lo que Laura hace rato dijo. Sí es una novela, porque lo que esperaba todo mundo, el desenlace final del reality, era que Nicola y Wendy casi consumaran su amor ahí de la manera que fuera en el reality y que se alejara de este hombre malo. Es lo mismo que pasa exactamente en una novela, lo mismo. Tiene que ver con la construcción de prototipos. Y que si vemos a ambos, tanto a Nicola como a Marlon, los dos tienen los comportamientos muy similares. Claro, Nada más que uno es de ojos verdes, ojos azules, claro. guapo, blanco y actor. Y que aquí la etiqueta no puede existir, ojo, no puede existir si no hay, quien la asigne, pero tampoco hay quien la adquiera. Y entonces aquí Wendy sí la adquirió y también hay quien se la impuso, porque inclusive esta parte de las personas trans ahora son visibles, sí son visibles,
Pero el problema de la visibilidad, como el de la fama, es que te expone, y te expone a muchas cosas. Porque así es, tú te expones al ser visible, y al ser visible pueden pasar muchísimas cosas. Y al ser una figura pública, la gente se siente con el derecho Claro. de decirte qué tienes que hacer, y más si yo voté por ti. Yo voté por mí, ahora tú tienes que hacer lo que yo quiero, porque gracias a mí estás donde estás. Y si no lo haces, me pierdes. Se acabó. Bueno, pues qué interesante escucharlos y bueno, la sorpresa, bueno, nos vamos. Ya se va, ya se Bueno, acabó, pero se yo les acabó. prometí que al final del programa alguien se iba a llevar un regalo sorpresa. Tengo una botella de tequila que está, la botella hermosísima y el tequila buenísimo. Nada más necesito que me digas, comadre, ¿basta? Para ver Basta. que- espérame. para que a ver quién se lo va a llevar. Basta. 1, 2, 3. ¡Basta! Es Ay, terminación revísalo. 8003. ¿Terminación? Terminación 8001. Ahorita le texteo y le digo cómo se puede llevar esa botella. Pues Bueno, de hecho ya podríamos- se la llevó, cómo venir por ella. Así es. Podríamos seguir platicando esto, pero el tiempo se acabó. Ya uno de nuestros radioescuchas nos dio Pues que tema quede de cómo tarea. podemos seguir, Claro. porque Claro. pues para mí es morbo ver este tipo de programas. A lo mejor en general sí, pero en esta ocasión en particular con Wendy, creo que se superó el morbo. Creo que hubo otros ganchos que nos metieron a la dinámica de esto. Y me incluyo. Pues Y no me muchis- importa. Muchísimas gracias al doctor Israel Huerta Solano. A él lo pueden contactar en Twitter en @IsraelHPS. Recuerden que él es investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ustedes y un gusto saludarlas. Gracias. Muchas gracias. Pues vámonos. Gracias, Nachito. Vámonos, señorita Mónica. Ay, gracias. Vámonos.